It was a symbol of how. Si lo que estamos viendo ahora mismo no es solo un conflicto, sino el cumplimiento de algo que fue escrito hace miles de años. Mientras Israel e Irán intercambian ataques y el mundo entero observa en tensión, hay algo que no encaja con la idea de una guerra común. Porque el profeta Ezequiel habló de Persia, el Irán actual, levantándose en un tiempo específico contra un Israel restaurado, no como una posibilidad, sino como parte de un escenario ya definido. Y ahora, lo que parecía lejano, comienza a tomar forma delante de nuestros ojos. Misiles cruzando el cielo, alarmas sonando, alianzas moviéndose en silencio. Pero junto con todo eso, aparece algo más: confusión, versiones contradictorias, información que se dispersa más rápido que la verdad, exactamente como fue advertido. Un tiempo de angustia, de incertidumbre, de temor entre las naciones. Entonces, la pregunta ya no es solo política, es espiritual. ¿Estamos presenciando el cumplimiento o ignorándolo? Porque si esto fue anunciado, también exige una respuesta. Si este estudio te está haciendo reflexionar, dale like y suscríbete y comenta: Señor, ten misericordia, si crees que es tiempo de volver a Dios. Mientras observas cómo todo esto se desarrolla, la realidad comienza a asentarse con peso propio. Jerusalén, la ciudad que alguna vez fue llamada la ciudad de la paz, ya no está en silencio. Las sirenas retumban por sus calles, suben y bajan sin previo aviso, y la gente ya no se detiene sorprendida. Se mueven de inmediato, por instinto, como si esto ya hubiera pasado a formar parte de la vida cotidiana. Las familias abandonan comidas sin terminar. Las oraciones quedan a medias. Los pasos se aceleran por senderos de piedra que han existido durante miles de años, mientras el cielo se llena de estelas de fuego. Desde lejos puedes verlo con claridad. Misiles cruzando sobre la ciudad vieja, sobre lugares donde los profetas caminaron en otro tiempo, donde generaciones enteras levantaron sus voces a Dios. Y ahora esos mismos cielos están repletos de interceptaciones, explosiones y una tensión que pesa más que una guerra convencional. Porque esta no es una ciudad cualquiera. Esta es Jerusalén, el lugar donde se estableció la fe, donde el rey David construyó su reino bajo la promesa de Dios, donde la historia y la profecía siempre han parecido encontrarse. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué todo regresa siempre a este único lugar? Porque dentro de estas murallas se encuentran los cimientos de la fe para miles de millones de personas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, todos convergiendo en una sola ciudad, en un solo espacio, bajo un mismo cielo. Y ahora ese cielo ya no está quieto, se mueve, destella. A veces incluso se oscurece de maneras extrañas, como si la atmósfera misma estuviera respondiendo a lo que ocurre abajo. Los reportes confirman lo que muchos temían. Fragmentos de misiles han caído dentro de la ciudad vieja, no suficientes para destruirla, pero sí suficientes para alcanzarla, suficientes para tocar un suelo que ha sido considerado sagrado durante siglos. Piedras que han sido testigo de oración, arrepentimiento, sacrificio y esperanza llevan ahora la marca de la guerra. Y ese detalle importa porque en la profecía no siempre es la destrucción la que señala un cambio, sino la proximidad. Los testigos describen el momento en fragmentos. Una explosión repentina, una onda de choque recorriendo calles antiguas, el sonido rebotando en paredes que se sostienen desde tiempos bíblicos. Luego, silencio.
breve pero denso, hasta que las sirenas regresan. Arriba, bandadas de pájaros oscuros dibujan patrones inquietos, moviéndose como olas a través del cielo. Algunos lo llaman coincidencia, pero otros no están tan seguros, porque esto ocurre al mismo tiempo que las tensiones en todo el mundo no dejan de crecer. Naciones alineándose, conflictos extendiéndose, y Jerusalén una vez más en el centro de todo. Justo como lo ha sido a lo largo de la historia. Justo como las Escrituras lo describieron, una ciudad que se convertiría en una carga para todas las naciones. Jesús habló de un tiempo como este, un tiempo en que la angustia se alzaría entre las naciones, en que el miedo y la confusión se propagarían juntos, en que las señales en los cielos reflejarían el desasosiego en la tierra. Y entonces, mientras los misiles caen cerca de tierra sagrada, mientras el culto es interrumpido y el silencio reemplaza la oración, se vuelve cada vez más difícil separar lo que está ocurriendo de lo que fue escrito. Por lo tanto, la pregunta ya no es solo sobre la guerra, es sobre el tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué todo parece convergir a la vez? El conflicto, las señales, el miedo y la incertidumbre, todos enfocándose en una sola ciudad que siempre ha estado en el centro de la profecía. Y justo cuando parecía que no podía quitársele nada más a esta ciudad, algo aún más profundo fue arrebatado. Por primera vez en décadas, desde 1967, las puertas de Al-Aqsa no se abrieron. No durante las guerras pasadas, no durante los períodos de desorden, pero ahora, al final del Ramadán, uno de los lugares más sagrados del mundo cayó en silencio total. Las autoridades israelíes sellaron completamente el recinto, bloqueando cada entrada, rechazando a cientos de personas que llegaron únicamente a orar. Y aquí es donde se vuelve insoportable, porque no eran multitudes llenas de rabia, eran fieles. Personas que habían regresado aquí año tras año, ahora detenidas en barricadas, obligadas a arrodillarse fuera de las murallas de la ciudad vieja, a rezar sobre la piedra, sobre el pavimento, en el punto más cercano que podían alcanzar. Manos elevadas hacia un lugar al que ya no les era permitido entrar. Un hombre lo dijo con la voz cargada de pena. Hoy es el día más triste para los fieles musulmanes en Jerusalén. Temo que no sea el último. Y en ese momento ya no parecía una restricción temporal. Se sentía como algo que estaba cambiando, porque esta tierra no es ordinaria. Está ligada a Abraham, al pacto, a miles de años de devoción. Es parte del mismo suelo donde Salomón construyó el templo, donde generaciones creyeron que la presencia de Dios habitó en otro tiempo. Durante siglos, la oración aquí nunca se detuvo, no de esta manera. Y sin embargo, ahora sí lo hizo. Mira las imágenes. Personas apretadas contra puertas selladas, algunos arrodillados, algunos llorando, otros de pie en silencio, incapaces de moverse. Y encima de ellos, el cielo vuelve a quebrarse. Una explosión que retumba por toda la ciudad, fragmentos cayendo a apenas cientos de metros de distancia, lo suficientemente cerca para sentirlo, lo suficientemente cerca para recordarles que ni en la oración están a salvo. Y aún así no se van, claman, voces que se elevan desesperadas, sin filtro. Oh Dios, una y otra vez, porque en ese momento no queda nada más. Y aquí es donde esto se convierte en algo más que un acontecimiento, porque esto fue advertido. El libro de Daniel habla de un tiempo en que el culto diario sería arrebatado, no al azar, sino como parte de algo que se despliega.
Y el mismo Jesús advirtió sobre un tiempo en que lo sagrado sería perturbado, en que algo que no pertenece ahí se pararía en el lugar destinado a Dios. Un momento tan grave que marcaría un punto de inflexión, no solo en la historia, sino en el orden espiritual del mundo mismo. Esto no es solo un cierre, se siente como una ruptura, un lugar construido para la oración, ahora restringido, un espacio destinado a la búsqueda de Dios, ahora controlado por la fuerza. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de fieles, ahora están más silenciosas, más pesadas. Incluso la celebración del Eid se siente incompleta, opacada por el miedo y la ausencia. Porque cuando la adoración es interrumpida, cuando quienes buscan a Dios son rechazados, cuando la oración es empujada fuera de las puertas, la pregunta cambia. ¿Es esto solo conflicto humano? ¿O es algo permitido, algo escrito, algo avanzando exactamente como fue pronunciado? Y justo cuando el silencio de la oración se asienta sobre la ciudad, algo debajo comienza a agitarse. Esta vez no en el cielo, no desde los misiles, sino desde abajo. Por toda la ciudad vieja, los transformadores eléctricos se encienden de repente. No uno, no de manera aislada, múltiples puntos. Casi al mismo tiempo, destellos azules y naranjas estallan en los sistemas subterráneos, iluminando calles angostas durante apenas unos segundos. Luego sube el humo, no desde los tejados, no desde daños visibles, sino desde debajo de la propia piedra. Y eso es lo que inquieta a la gente. Porque esta ciudad es antigua, sus cimientos están formados por capas de siglos de historia, de fe, de oración y de humanidad. Lo que yace debajo siempre ha estado oculto, estable, intacto, y ahora está reaccionando. No hubo relámpagos, no hubo tormenta, no hubo señales previas de sobrecarga. Los oficiales actúan con rapidez, conteniendo cada incendio antes de que se propague. Se ofrecen explicaciones técnicas, fallas en el sistema, líneas envejecidas, presión y cables subterráneos. Pero incluso ellos admiten que algo se siente inusual. El momento, el patrón, la manera en que todo comenzó al mismo tiempo. Y cuando colocas este momento junto a todo lo demás, las sirenas, los misiles, el culto detenido, ya no se siente separado, se siente conectado, porque a lo largo de las Escrituras, el fuego nunca es solo fuego, es señal, es presencia, es advertencia. Y aquí es donde empieza a resonar algo más profundo. Jesús dijo una vez, «Vine a traer fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido». No solo como destrucción, sino como un momento de división, de exposición, de algo que se pone en marcha y que no puede revertirse. Entonces, cuando el fuego comienza a surgir no desde arriba, sino desde abajo, cuando emerge del propio suelo de una ciudad tan profundamente ligada a la profecía, obliga a formular un tipo diferente de pregunta. ¿Qué es exactamente lo que se está encendiendo? Y justo cuando parece que el fuego bajo la ciudad se ha calmado, el suelo mismo comienza a responder. No con un colapso repentino, no con caos, sino con movimiento. Cerca del monte del templo, una sección de piedra antigua se suelta de manera inesperada. Al principio es sutil, casi imperceptible, hasta que un sonido sordo resuena por el corredor, profundo y pesado, como si algo debajo de la estructura se estuviera desplazando después de haber sostenido tensión durante demasiado tiempo. Los fragmentos empiezan a separarse, los bordes se apartan, y piedras que han permanecido inamovibles durante siglos comienzan a moverse. No caen, no se rompen del todo, pero claramente ya no están fijas en su lugar.
Los ingenieros intervienen rápidamente y ofrecen explicaciones. Hablan de presión acumulada con el tiempo, de fatiga del material, de estructuras que envejecen bajo el peso de los siglos. En la superficie suena razonable. La piedra se debilita, los cimientos se asientan, el tiempo deja su huella, pero este no es cualquier lugar, y eso es lo que hace que este momento sea diferente. Este es el monte del templo, un lugar donde la historia, la fe y la profecía convergen, donde cada piedra lleva un significado más allá de lo que el ojo puede ver. Y cuando colocas este momento junto a todo lo que ya ha ocurrido, empieza a sentirse menos como coincidencia y más como una secuencia deliberada. Mientras tanto, algo más está ocurriendo lejos de Jerusalén. A lo largo de la ladera del Monte de los Olivos, apareció una grieta estrecha extendiéndose de este a oeste. No fue formada por un terremoto repentino, no fue desencadenada por ninguna fuerza visible, sino emergiendo como si el suelo mismo respondiera a una presión que nadie puede ver completamente. Al principio es fácil descartarla, y eso es exactamente lo que muchos hacen. Los ingenieros señalan explicaciones naturales, presión superficial, estrés geológico gradual, el lento movimiento de la tierra con el tiempo. Pero el Monte de los Olivos nunca ha sido solo una colina. Es un lugar vinculado a la profecía, a eventos escritos mucho antes de que la ciencia moderna intentara explicar el mundo. Y ahí es donde el detalle se vuelve imposible de ignorar. La grieta corre de este a oeste, la misma dirección que fue pronunciada hace mucho tiempo, cuando se declaró que esta misma montaña se dividiría algún día de esa manera exacta, no como símbolo, no como metáfora, sino como una realidad física vinculada a un momento de profunda importancia. Cuando una fisura comienza a formarse así, en silencio, con precisión, sin la fuerza que normalmente causa ese tipo de movimiento, plantea una pregunta que pesa más de lo que cualquier explicación científica puede responder completamente. Ya no se siente como momentos aislados que se desarrollan uno tras otro. Se siente como convergencia. Arriba, el cielo ya estuvo lleno de conflicto. El culto ya fue interrumpido y las oraciones ya fueron empujadas fuera de las puertas. El fuego ya surgió desde debajo de las calles y ahora la tierra misma comienza a cambiar, marcando una línea donde antes no había ninguna. En toda la región, las tensiones continúan aumentando, no despacio, sino todas a la vez, como si la presión estuviera acumulándose en diferentes lugares simultáneamente. Las alianzas políticas se estrechan. Los sistemas económicos se tensan. Las diferencias ideológicas ya no están ocultas, están siendo empujadas a la superficie, más afiladas, más ruidosas y más confrontacionales que antes. Y justo en el centro de todo esto está Jerusalén, no por accidente, sino por patrón. Ya no se siente como momentos separados que se van acumulando. Se siente como convergencia, como si múltiples señales estuvieran apareciendo a la vez, todas apuntando hacia el mismo lugar, la misma ciudad, el mismo instante en el tiempo. Por encima de Jerusalén, testigos describen un sonido que no se parece a nada conocido, una resonancia profunda, similar a un trompetazo, moviéndose por el cielo, que no está ligada a ninguna aeronave, no vinculada al clima, pero que permanece el tiempo suficiente para dejar a la gente profundamente perturbada. Y luego, casi sin aviso, un destello de luz repentino aparece sobre el monte del templo, cortando la oscuridad de una manera que se parece menos a un relámpago ordinario y más a una señal deliberada. Incluso antes de que suceda, algo más reacciona. Los pájaros comienzan a moverse en patrones inquietos,
circulando, cambiando de dirección, reuniéndose de maneras que se sienten antinaturales, como si sintieran una perturbación antes de que ésta se revele completamente. Momentos después, la ciudad responde de maneras que nadie esperaba. Los sistemas eléctricos bajo la ciudad vieja se encienden casi simultáneamente, destellos azules y naranjas irrumpiendo desde el suelo antiguo, humo elevándose desde debajo de calles que han existido durante siglos. Al mismo tiempo, la estructura física de la ciudad comienza a cambiar. Las piedras antiguas se aflojan. Secciones de muros históricos se mueven sin derrumbarse del todo, sino ajustándose, como si respondieran a una fuerza que no puede verse con los ojos. Y más allá de la ciudad, a lo largo del Monte de los Olivos, el suelo mismo forma una fisura que se extiende tranquilamente por la ladera, marcando una línea donde no había ninguna antes. Ninguna explosión individual, ningún terremoto individual. Y sin embargo, la Tierra cambia. Mientras todo esto se desarrolla localmente, algo más sucede a nivel global. La atención aumenta, no gradualmente, sino de repente. Personas de diferentes naciones comienzan a observar, a cuestionar, a orar. Las reuniones se forman espontáneamente. Los mensajes se difunden. Una respuesta que se siente más grande que los propios eventos, como si algo más profundo fuera reconocido al mismo tiempo en diferentes lugares por personas distintas. Individualmente, cada uno de estos momentos puede explicarse. El sonido puede analizarse, la luz puede medirse, el movimiento del suelo puede estudiarse. Pero juntos, el patrón se vuelve más difícil de desestimar porque los momentos se superponen, la ubicación se alinea, la secuencia se construye y empieza a parecerse a algo más que una coincidencia. Jerusalén no ha caído, pero algo ha cambiado. Y esa diferencia importa más de lo que la mayoría se da cuenta. Lo que estamos presenciando no es destrucción de la manera en que la historia la ha mostrado antes, sino una perturbación que se siente precisa, medida, casi intencional. No es caos derramándose sin control, sino convergencia, eventos alineándose en el cielo, en el suelo y en las personas, formando un patrón que se está volviendo más difícil de ignorar con cada momento que pasa. La ciudad sigue en pie, las piedras permanecen, la vida continúa. Y sin embargo, algo debajo de la superficie se siente diferente, como si una línea hubiera sido cruzada en silencio, sin anuncio. El mundo ahora observa más de cerca que antes, no solo mirando, sino cuestionando, tratando de entender si estos son simplemente eventos o señales de que algo más profundo se está desplegando. Y quizás es ahí donde debe estar el enfoque, no en el miedo, no en el pánico, sino en la conciencia. Porque momentos como este siempre han requerido discernimiento, la voluntad de detenerse, de mirar de nuevo, de preguntar qué está ocurriendo realmente debajo de lo que podemos ver. Como fue advertido una vez, estad en guardia, manteneos despiertos. No por lo que podría ocurrir, sino por lo que puede estar ya en movimiento. La pregunta permanece entonces y no desaparece fácilmente. Si la historia avanza, si los patrones se forman, si las señales se alinean de maneras que se sienten tanto familiares como inesperadas, reconocerás el momento cuando más importe. En días recientes, arqueólogos que trabajan en Jerusalén y sus alrededores han anunciado descubrimientos que están enviando ondas de choque tanto a las comunidades científicas como a las comunidades de fe. Cerca de la ciudad vieja, bajo el monte del templo,
Uno de los lugares más sagrados y restringidos de la Tierra, los investigadores informan haber descubierto evidencia material que desafía suposiciones arraigadas durante mucho tiempo sobre la realidad y el propósito del templo. Lo que durante mucho tiempo fue tratado como simbólico por muchos estudiosos, ahora se enfrenta a hallazgos físicos que no pueden descartarse fácilmente. Usando radar de penetración de suelo avanzado, los científicos han podido ver a través de capas de piedra y tierra sin necesidad de excavación directa. Los escaneos revelaron vacíos de bordes rectos bajo el borde sur del monte del templo, cámaras selladas, escaleras bloqueadas y corredores subterráneos. Estas no son formaciones naturales. Lo que resulta aún más llamativo es que cuando los datos del radar se compararon con los mapas del mandato británico de principios del siglo XX, los contornos coincidieron con una precisión notable. Áreas que durante mucho tiempo fueron rumoreadas, pero nunca confirmadas, son ahora visibles de nuevo, escondidas a plena vista bajo tierra sagrada. Al mismo tiempo, cerca de los túneles del muro occidental, los arqueólogos descubrieron una escalera de piedra caliza enterrada que lleva a una cámara sellada. El nivel superior lleva marcas cristiano-bizantinas que indican un uso posterior, pero debajo hay algo mucho más antiguo: enormes piedras de cimentación construidas con técnicas de construcción idénticas a las asociadas con la era de Salomón. Se encontró una segunda escalera deliberadamente sellada, no derrumbada por el tiempo o el desastre, sino bloqueada intencionalmente por manos humanas, como si el acceso hubiera sido destinado a negarse hasta un momento específico. Debajo de estas estructuras, los investigadores identificaron un sistema de agua subterráneo, avanzado, tallado directamente en la roca madre y recubierto con yeso antiguo impermeable. El diseño muestra una regulación cuidadosa del flujo, la purificación, la presión y el desbordamiento. No era ingeniería rudimentaria, era precisa, deliberada e integrada en la función sagrada. Cuando se trazó junto a las descripciones bíblicas en Crónicas, la alineación es exacta, especialmente con las áreas descritas como cerca del altar del sacrificio. La Escritura habla con claridad en momentos como este. Entonces Salomón comenzó a construir la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, tal como dice 2 Crónicas 3:1. Un lugar real con una estructura real, no un mito abstracto transmitido a través de generaciones. Lo que está emergiendo va mucho más allá de la leyenda. La evidencia física señala cada vez más la realidad del templo de Salomón y sugiere que partes de él pueden seguir existiendo, intencionalmente selladas incluso hoy. Lo que se está revelando ahora parece hacer eco de esa promesa divina: llámame y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si el suelo más vigilado de la tierra está comenzando a revelar lo que estaba oculto, la pregunta ya no es solo arqueológica. No se trata simplemente de historia, se trata de preparación. Cada hallazgo en esas capas subterráneas añade peso a algo que durante mucho tiempo fue considerado por muchos como abstracto. Las fundaciones aquí no son simples piedras apiladas por generaciones antiguas, son parte de un testimonio físico que se extiende hacia el pasado más profundo de la fe humana. Los investigadores que trabajan en estas excavaciones describen la experiencia en términos que van más allá del protocolo científico. Hablan de silencio cuando abren nuevos pasajes, de una sensación que ninguno de ellos sabe cómo nombrar con precisión. Es el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no se puede medir con ningún instrumento.
Cuando las cámaras selladas comienzan a revelar lo que llevan guardado en su interior, los investigadores se encuentran ante objetos y estructuras que simplemente no deberían existir si las narrativas escépticas fueran correctas. Los sistemas de purificación de agua, los patrones de disposición de los altares, los ángulos de construcción que reflejan instrucciones detalladas en textos religiosos. Todo esto converge en el mismo punto, no en una región diferente, no en algún otro lugar de la Tierra, sino aquí mismo, directamente debajo del suelo más disputado del mundo. Y lo que hace que todo esto sea aún más significativo es la capa de historia que cubre cada hallazgo. Porque debajo del período romano hay evidencias del período helenístico. Debajo del período helenístico hay evidencias del período persa. Y debajo del período persa hay algo que los arqueólogos reconocen con cautela como consistente con las descripciones del primer templo. Capas sobre capas, como un texto escrito y reescrito sobre el mismo pergamino. Cada era añadiendo su propia voz al coro de quienes creyeron que este suelo era sagrado. Y ahora, en este momento particular de la historia, esas voces están siendo escuchadas de nuevo. Lo que también resulta llamativo es la metodología adoptada para estas investigaciones. Los equipos trabajan con una precisión que roza la reverencia. Cada fragmento se cataloga, cada cámara se mapea antes de que nadie entre físicamente. Las herramientas que tocan las piedras son tratadas con el mismo cuidado que se daría a reliquias irreemplazables, porque eso es lo que son. Y en ese cuidado hay un reconocimiento implícito de que lo que se encuentra aquí no pertenece a ningún período histórico particular. Pertenece a toda la humanidad y a algo que está más allá de la humanidad misma. En los días que siguieron a las revelaciones arqueológicas cerca del monte del templo, la vida en Jerusalén ya no se sentía tan tranquila ni segura como lo fue alguna vez. Lo que había sido rutinario, familiar y asumido como seguro fue abruptamente interrumpido cuando la tierra misma se movió, quebrando el sentido de estabilidad de la ciudad. Un temblor repentino golpeó sin advertencia, no precedido por sirenas ni pronósticos, pero sentido profundamente bajo los antiguos cimientos de la ciudad santa. Los residentes informaron polvo elevándose por las calles antiguas, mientras el miedo se extendía rápidamente por hogares, sinagogas, iglesias y mezquitas por igual. El movimiento pareció originarse bajo el monte del templo y viajar hacia afuera en dirección al monte de los Olivos, a lo largo de un camino de turistas muy transitado. Grietas visibles se abrieron en la piedra, las rocas fueron desplazadas. Los senderos que antes eran sólidos mostraron señales de tensión. Los testigos describieron el movimiento como direccional, no caótico, como si el suelo mismo respondiera a la presión en lugar de a la fuerza aleatoria. Para muchos, estos detalles tenían un peso perturbador. La Escritura habla directamente de tales momentos. Zacarías escribe que el monte de los Olivos algún día se dividirá bajo la presencia divina. Este evento no pretende ser el cumplimiento de esa profecía, pero va mucho más allá del simbolismo. Lo evoca con una claridad que resulta difícil de ignorar. El temblor funcionó como algo más que una perturbación física. Expuso algo más profundo. Las conversaciones en toda la ciudad se volvieron más íntimas y directas. Muchos hablaron en voz baja de una fe que se había enfriado, de oraciones descuidadas, de una creencia reducida a hábito en lugar de convicción. Las iglesias y los lugares sagrados están llenos de historia. Sin embargo, muchos corazones han derivado lejos de la reverencia. El sacudimiento no destruyó la ciudad,
pero perturbó las suposiciones, especialmente la creencia de que el suelo sagrado garantiza la paz, mientras que la fe misma se vuelve delgada. A lo largo de las Escrituras, Dios a menudo permite que la tierra se mueva cuando los cimientos espirituales están bajo tensión. El propósito no es el juicio repentino, sino la advertencia, un llamado a la atención antes de una consecuencia mayor. Solo días después de que el temblor perturbara Jerusalén, otro evento siguió sin pausa. Sin advertencia meteorológica, una tormenta se formó sobre la ciudad y las colinas circundantes. Luego, en cuestión de minutos, el granizo comenzó a caer con una fuerza extrema. Las piedras de granizo golpearon tejados, vehículos, calles y árboles, destrozando lo que había resistido durante generaciones. En el Monte de los Olivos, algunos de los olivares más antiguos, árboles que habían sobrevivido guerras, sequías y siglos de tormentas, fueron quebrados y partidos. Ramas tan gruesas como el brazo de un hombre fueron arrancadas de cuajo. Los testigos describieron el sonido como violento y metálico, y varios dijeron que el granizo parecía meteoros ardientes cayendo directamente desde el cielo. Para muchos que observaban, las Escrituras vinieron de inmediato a la mente. La Biblia no trata el granizo como un detalle aleatorio. En Éxodo, el granizo cayó sobre Egipto como una señal de juicio. En Josué, granizos golpearon a los enemigos de Israel. En Job, el Señor habla de granizo reservado para tiempos de angustia. El Apocalipsis describe grandes piedras de granizo cayendo desde el cielo en los días de la rendición de cuentas. Estos pasajes se leyeron alguna vez como distantes o simbólicos, pero parados bajo tejados destrozados y olivares arruinados, el simbolismo se sentía completamente inadecuado. El evento duró solo minutos, pero su impacto persistió. Las conversaciones en toda la ciudad se tornaron sombrías. Muchos preguntaron por qué la oración se había vuelto escasa, por qué la fe se había convertido en rutina en lugar de reverencia. Las palabras sagradas se pronuncian a diario en Jerusalén, pero muchos corazones se han endurecido, distraído, confiando en que las promesas antiguas no requieren respuesta. El granizo pareció desafiar esa suposición, un golpe que no pregunta si estás listo, que no espera el momento conveniente, sino que cae sobre lo sagrado y lo ordinario por igual. En los días que siguieron al evento del granizo, en los distritos que habían sido golpeados con más fuerza, los residentes comenzaron a reportar una claridad inusual en el aire. Las calles que solo días antes estaban cubiertas de ramas rotas y piedras destrozadas se sentían extrañamente limpias. La atmósfera parecía más ligera, casi lavada, como si la tormenta hubiera llevado consigo algo más que hielo. Los trabajadores municipales y los funcionarios locales reconocieron el cambio. Algunos científicos señalaron la ionización atmosférica, un proceso conocido que ocurre después de tormentas intensas. Sin embargo, incluso ellos admitieron que la explicación se quedaba corta. La ionización no podía explicar la escala ni la consistencia de los informes en múltiples áreas. Lo que la gente describía no era simplemente aire más limpio, sino una sensación de quietud y frescura que persistía. Y los más llamativos de todos eran los olivos. En el Monte de los Olivos y las terrazas circundantes, los árboles antiguos que habían sido violentamente dañados comenzaron a producir brotes verdes frescos en cuestión de días. Esto desafiaba los plazos agrícolas normales. Las ramas que deberían haber permanecido en estado latente mostraron señales de vida casi de inmediato. Los jardineros y los residentes lo comentaban en voz baja, muchos con más inquietud que celebración.
En las Escrituras, el olivo nunca es solo una planta, es una señal. Después del diluvio, fue una hoja de olivo llevada por una paloma la que señaló el fin del juicio y el comienzo de la renovación. Génesis 8:11 registra ese momento con claridad. El juicio había pasado por la tierra, pero la misericordia lo siguió de cerca. El mensaje no era solo destrucción, sino restauración después de la limpieza. La Biblia presenta repetidamente los juicios de Dios como propositivos, no aleatorios. Te limpiaré de todas tus impurezas, declara el Señor a través de los profetas. La limpieza no es castigo por sí mismo, es preparación. Elimina lo que no puede perdurar para que lo que es verdadero pueda permanecer. Para muchos en Jerusalén, esto planteó una pregunta incómoda. Si el juicio también puede ser preparación, entonces ¿para qué se está preparando este momento? Mientras Jerusalén lidiaba con las inundaciones, los escombros y la inestabilidad, el monte Hermón fue cubierto repentinamente de nieve blanca. El cambio llegó rápidamente. Las temperaturas bajaron, las nubes se reunieron, y luego, sin la violencia del viento o la tormenta, la cima quedó envuelta en quietud. Los testigos describieron la escena como calmada y precisa, sin vientos aulladores, sin caos, solo una capa limpia de nieve descansando sobre las alturas. Abajo, los valles permanecían pesados con barro y escorrentía. Por encima, la montaña se mantenía silenciosa y brillante, sin ser tocada por el tumulto de abajo. El contraste apareció al mismo tiempo, no días después, sino dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. La nieve en las Escrituras nunca es neutral. Se usa repetidamente como símbolo de pureza, santidad y de lo que viene de Dios en lugar del ser humano. Aunque tus pecados sean como el escarlata, serán blancos como la nieve, escribe Isaías. La nieve representa la limpieza que viene de arriba, no la mejora lograda desde abajo. Cubre, pero también distingue. El monte Hermón mismo tiene peso bíblico. Está asociado con la separación, la altura y la revelación. En los evangelios es cerca de esta región que Jesús fue transfigurado. En una montaña, lejos de las multitudes, su gloria fue revelada. Sus ropas se volvieron blancas, radiantes, más allá de lo que cualquier cosa terrenal podría producir. Lo que hizo perturbador este momento fue el tiempo. Mientras el desorden se extendía en las zonas pobladas, la montaña permanecía tranquila. Mientras los sistemas humanos luchaban, la cima descansaba en silencio. La Biblia a menudo traza este contraste. Los valles representan confusión, miedo y esfuerzo humano. Las montañas representan cercanía a Dios, perspectiva y verdad. El Salmo 121 declara: «Levanto mis ojos a las colinas. ¿De dónde vendrá mi ayuda?». Esto no fue simplemente un evento meteorológico. Funcionó como una división visual. Abajo el caos, arriba la pureza. Abajo el ruido, arriba el silencio. Las Escrituras muestran que Dios a menudo enseña a través del contraste. Separa la luz de las tinieblas, lo limpio de lo impuro, lo sagrado de lo común. Estas distinciones no están destinadas a confundir, sino a aclarar. En los días que siguieron a la tormenta, otro reporte comenzó a circular tranquilamente entre los residentes cerca del monte del templo. Esta vez no hubo daño, ninguna señal visible en el cielo y ninguna huella física. En cambio, hubo un sonido. Testigos de múltiples ubicaciones describieron escuchar una explosión similar a un shofar resonando por el área, clara e inconfundible, pero sin ninguna fuente visible. El sonido no era ceremonial,
No había sacerdotes presentes, ninguna reunión, ningún evento religioso en curso. No fue amplificado, grabado ni anunciado. Quienes lo escucharon lo describieron como crudo y antiguo, constante en tono, llevando peso en lugar de volumen. No se parecía a la música, se parecía a una convocatoria. Lo que más inquietó a los oyentes no fue cuán alto era, sino cuán autoritativo se sentía. El sonido no invitaba al aplauso ni a la atención, exigía quietud. Algunos testigos dijeron que las conversaciones se detuvieron en medio de una oración. Otros reportaron un impulso repentino de quedarse quietos o mirar hacia arriba. El sonido duró solo momentos. Luego se desvaneció sin eco ni repetición. Los funcionarios de la ciudad confirmaron que no había eventos permitidos, ningún instrumento y ninguna fuente mecánica que pudiera explicar los reportes. No se activaron alarmas, no funcionaba ningún equipo de construcción. El sonido fue escuchado en ubicaciones separadas, descartando una única fuente local. En las Escrituras, el shofar nunca se usa de manera casual. Señala el arrepentimiento, la reunión, la advertencia y la intervención divina. Isaías habla de una gran trompeta que se soplará para llamar de regreso a los dispersos. Joel describe la trompeta como una señal para despertar al pueblo y prepararse para encontrarse con Dios. El sonido no es entretenimiento, es instrucción. La Biblia es clara. Cuando Dios habla a través del sonido, no es para hacer ruido, sino para tomar una decisión. En el monte Sinaí, la trompeta se hizo más fuerte hasta que el pueblo tembló. En los profetas, la trompeta anuncia el juicio, pero también la misericordia, la advertencia antes de la consecuencia. Es la manera en que el cielo llama la atención cuando las palabras han sido ignoradas. Lo que hace que este momento sea difícil de desestimar es la ausencia de participación humana. Ninguna mano levantó el cuerno, ninguna ceremonia enmarcó el sonido. Llegó sin invitación, sin reclamación y sin explicación. Las Escrituras a menudo muestran que cuando las voces humanas caen en el silencio, Dios responde directamente a través de la creación misma. Para una generación cuya fe se ha vuelto silenciosa y rutinaria, la idea de una trompeta sin trompetista es perturbadora. La oración se ha desvanecido. El arrepentimiento se pospone. La adoración se ha vuelto opcional. Sin embargo, el sonido descrito por los testigos no llevaba ninguna de esa vacilación. Era directo, sin filtros y definitivo en tono. En días recientes, el fuego se desplazó por las afueras de Jerusalén de una manera que dejó a la ciudad sacudida. Las autoridades confirmaron al menos 18 arrestos relacionados con presunto incendio provocado, mientras que múltiples incendios se encendieron en ubicaciones separadas dentro de un breve lapso de tiempo. Los caminos que conducen hacia y desde Jerusalén fueron cerrados. Decenas de miles de residentes fueron desplazados, mientras otros se encontraron atrapados a medida que las llamas avanzaban más rápido de lo que los equipos de emergencia podían contenerlas. Los incendios no explotaron hacia afuera en una sola llama. Avanzaron silenciosamente al principio, luego surgieron con una velocidad aterradora. Las temperaturas subieron más de 40 grados Celsius y los vientos se acercaron a los 100 kilómetros por hora, alimentando las llamas y empujándolas hacia las áreas pobladas. Los testigos describieron los incendios estallando cerca de las puertas occidentales de Jerusalén, áreas desde hace tiempo asociadas con el viaje, la entrada y la peregrinación. A medida que las llamas avanzaban, seguían caminos que han existido durante siglos.
Senderos antiguos recorridos alguna vez por adoradores, monjes y peregrinos fueron tragados por el humo. Monasterios, senderos de oración y corredores históricos se encontraron en el camino del fuego, algunos dañados, otros apenas salvados. Los bosques que habían existido durante generaciones fueron borrados en horas. Árboles que sobrevivieron guerras, sequías y el peso del tiempo mismo se derrumbaron bajo el calor y el viento. La tierra no ardió al azar. El fuego se movió con dirección, trazando líneas que llevaban peso espiritual e histórico. En las Escrituras, el fuego rara vez se presenta solo como caos. A menudo se describe como una respuesta después de que las advertencias son ignoradas. El profeta Amós habla de fuego enviado contra los muros de las ciudades como consecuencia, no como accidente. Malaquías describe al Señor como fuego de refinador, que quema no para destruir del todo, sino para purificar, para eliminar lo que no puede soportar. Esta distinción importa. El fuego en la Biblia prueba los cimientos, revela lo que es hueco y lo que es genuino, consume lo que está construido sobre el orgullo, la negligencia o la falsa seguridad, mientras deja espacio para el arrepentimiento y la renovación. Después de que los incendios apenas se habían apagado, otro evento siguió sin pausa. Las lluvias intensas llegaron de repente, muy por encima de las expectativas estacionales. La tierra, ya calcinada y endurecida por el calor, no podía absorber el agua. En pocas horas, la escorrentía se volvió violenta. Los arroyos se desbordaron, los canales se llenaron más allá de su capacidad, y el valle de Cedrón se llenó de agua marrón que se movía velozmente. Los testigos describieron la inundación como imparable e incesante. El agua rasgaba el fondo del valle, arrastrando rocas, árboles arrancados de raíz y gruesas capas de sedimento que no se habían movido en generaciones. El flujo no era suave. Cortaba, remodelaba y despojaba la tierra mientras avanzaba hacia el terreno más bajo. Los senderos que antes eran familiares fueron borrados. Las laderas se derrumbaron. Lo que había sido estable fue deshecho de repente. El Valle de Cedrón no es una ubicación ordinaria. Corre a lo largo del borde oriental de Jerusalén, entre el monte del Templo y el monte de los Olivos. Las Escrituras lo colocan a lo largo de los caminos que Jesús y sus discípulos recorrieron alguna vez. Durante siglos, el valle ha permanecido en gran medida inalterado, dando testimonio en silencio. Ahora sus contornos han cambiado. El agua en la Biblia nunca es meramente destructiva, limpia, pero también revela. En momentos de acción divina, el agua expone lo que yace bajo la superficie. A medida que el valle de Cedrón se inundaba, capas de tierra fueron peladas hacia atrás. Suelo antiguo, raíces enterradas y piedras de larga data surgieron a la vista. Lo que había sido presionado hacia abajo por el tiempo fue levantado. Esta exposición física lleva peso espiritual. Zacarías habla de valles transformados cuando el Señor se mueve, no solo remodelados, sino abiertos. El cambio en las Escrituras rara vez es cosmético. Llega a los cimientos. Los científicos explican la inundación a través de la saturación del suelo, la escorrentía y el terreno. Estas explicaciones son precisas pero incompletas. El tiempo importa. La secuencia importa. Fuego, luego agua. Quema, luego exposición. El patrón refleja advertencias bíblicas donde el juicio es seguido por el descubrimiento. Para muchos, la fe se ha vuelto oculta bajo la rutina. La oración ha sido enterrada bajo el ruido.
La convicción ha sido presionada hacia abajo por la comodidad. Cuando suben las aguas, las Escrituras muestran que el ocultamiento termina. Jesús enseñó que lo que está escondido será revelado, y lo que se habla en secreto será conocido. El valle no se inundó silenciosamente. Se anunció a sí mismo, forzó la atención, cambió la tierra de maneras que no pueden deshacerse. Poco después de que Jerusalén soportara fuego, granizo, inundaciones y temblores, informes de lejos más allá de la región comenzaron a seguir. Estos no estaban conectados por fronteras ni por política. No compartían sistemas climáticos ni patrones estacionales. Sin embargo, llegaron dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, como si respondieran a una sola señal invisible. En regiones no acostumbradas a los inviernos severos, las ventiscas enterraron ciudades bajo una profunda capa de nieve. El transporte se detuvo, las redes eléctricas fallaron. Las comunidades construidas para el clima templado se encontraron sin preparación para el frío prolongado y el aislamiento. Al mismo tiempo, los ríos se desbordaron en ciudades diseñadas para contenerlos. Las defensas contra las inundaciones fallaron donde se esperaba que resistieran. Las calles diseñadas para el control se convirtieron en canales de fuerza imparable. En otros lugares, los incendios forestales se encendieron con una velocidad inusual. En áreas muy separadas entre sí, las llamas se extendieron rápidamente, superando los esfuerzos de respuesta y consumiendo tierra que no había ardido en generaciones. Las causas variaron, los resultados hicieron eco. La destrucción se movió más rápido que la explicación. Lo que hizo inquietantes estos eventos no fue su severidad individual, fue su alineación. La tierra, el cielo, el agua y el fuego respondieron juntos. No en secuencia, no gradualmente, sino juntos. Regiones separadas por océanos experimentaron la perturbación dentro del mismo lapso de días. El mundo no se movió en una sola dirección. Convulsionó en múltiples dominios a la vez. La ciencia puede explicar los mecanismos. Los patrones climáticos cambian. Los sistemas fallan. Se producen extremos climáticos. Estas explicaciones son reales y necesarias, pero las Escrituras enseñan que el significado no se borra por el mecanismo. La Biblia describe repetidamente momentos en que la creación responde como un todo, no porque la naturaleza pierda el orden, sino porque es convocada a hablar. Jesús abordó tales momentos directamente. En Mateo 24:8 describió la perturbación global como el comienzo de los dolores de parto, comparándola con contracciones. Los dolores de parto no son aleatorios, aumentan en frecuencia, se intensifican, señalan la aproximación, no la conclusión. Lucas 21:25 añade detalles, hablando de angustia entre las naciones y el mar y las olas rugiendo. El lenguaje es global, no local. Lo que se está desplegando no se centra en una sola nación. Jerusalén puede ser el punto focal, pero el eco viaja hacia afuera. Las Escrituras colocan consistentemente a Jerusalén en el centro de la advertencia, no porque esté sola en las consecuencias, sino porque lo que comienza allí se extiende. Esta convergencia desafía las suposiciones modernas. Estamos acostumbrados a aislar los eventos, etiquetarlos como regionales, temporales, manejables. Pero cuando los sistemas que rara vez se alinean comienzan a superponerse, la explicación exige más que la coincidencia. La presión no está confinada. La señal es compartida. En los patrones bíblicos, Dios no advierte una sola vez. Advierte a través de capas, a través de palabras,
a través de profetas, a través de la conciencia. Y cuando estos son ignorados, a través de la creación misma. Cuando múltiples elementos hablan a la vez, el mensaje se agudiza. Esto no es una declaración de finalidad. Las Escrituras advierten claramente contra eso. Es un llamado a la conciencia, a la humildad, a escuchar. La pregunta ya no es si una ciudad ha sido sacudida. La pregunta es si el mundo reconoce que está siendo dirigido al unísono. Cuando toda la tierra comienza a resonar con el mismo mensaje, ¿para quién es el mensaje? Las Escrituras son claras y consistentes en una verdad. La advertencia siempre viene antes del juicio. Dios no golpea sin hablar primero. No quita sin exponer primero. No separa sin sacudir primero. De Génesis al Apocalipsis, el patrón nunca cambia. La misericordia se anuncia a sí misma antes de que lleguen las consecuencias. Lo que estamos presenciando no es caos sin significado, es orden con propósito. La exposición viene antes de la eliminación. El temblor viene antes de la separación. Las señales no se envían para asustar a la humanidad hacia el pánico, sino para despertar los corazones que se han adormecido, distraído y confiado en exceso en el retraso. Jerusalén no ha caído, ha sido dirigida. El fuego purificó lo que no podía permanecer. El agua reveló lo que estaba enterrado. El suelo tembló sin derrumbarse. La nieve coronó las alturas mientras el valle luchaba abajo. Las cámaras ocultas surgieron a la superficie. Las piedras hablaron. El sonido respondió al silencio. Estas no fueron señales aleatorias, fueron mensajes coordinados. Y sin embargo, ninguno de ellos declaró el fin. Declararon un umbral. Este es el momento que las Escrituras a menudo describen, pero raramente nombran directamente, el espacio entre la advertencia y la respuesta. Amós 3:7 nos dice claramente que el Señor revela sus secretos antes de actuar. Apocalipsis 3:2 emite el mismo llamado con urgencia: despierta y fortalece lo que queda. No reconstruyas después, no asumas que mañana llegará. Fortalece ahora. El mayor peligro en esta hora no es la destrucción, es el retraso, no el miedo, sino la indiferencia. La historia muestra que las personas rara vez rechazan las advertencias directamente. Con mayor frecuencia las posponen, asumen que todavía hay tiempo, confunden la paciencia con el permiso. Confunden el silencio con la ausencia, pero las pausas se están acortando. Las señales están llegando más cercanas unas de otras, y las Escrituras enseñan que cuando la advertencia se acelera, la decisión está cerca. No la decisión de gobiernos o instituciones, sino de individuos, de hogares, de corazones. Este no es un mensaje de pánico. Es una convocatoria a la sobriedad, a la vigilancia, a la preparación. El papel del centinela no es anunciar fechas, sino sonar la alarma mientras la puerta todavía está abierta. Entonces, la pregunta final permanece, no solo sobre Jerusalén, sino sobre todos los que están mirando. A medida que las señales se intensifican y las pausas se acortan, ¿nos estamos preparando o asumiendo que todavía hay tiempo? Esta pregunta no puede ser respondida por un analista externo. No puede ser respondida por un gobierno o por un líder religioso. Debe ser respondida en silencio, en privado, por cada persona que ha escuchado lo que fue dicho aquí y se ha preguntado si hay algo de verdad en ello. Porque la advertencia no fue dada para ser debatida en abstracto. Fue dada para ser recibida con el corazón.
Y el corazón que recibe una advertencia y actúa en consecuencia, no vive con miedo, sino con dirección, no con ansiedad, sino con propósito, no en la oscuridad, sino con los ojos bien abiertos. Una fuerza devastadora acaba de sacudir Jerusalén, dejando la ciudad marcada y el mundo conteniendo la respiración. Bajo el monte del templo, cámaras selladas han comenzado a surgir a la superficie, revelando lo que estuvo oculto durante miles de años. Luego el suelo mismo se movió, enviando un temblor desde el monte del templo hacia el monte de los olivos, como si trazara una línea escrita hace mucho tiempo en la profecía. Desde el cielo, el granizo cayó con una fuerza aterradora, golpeando los olivares milenarios como piedras ardientes. Poco después, las aguas de inundación rasgaron el valle de Cedrón, exponiendo capas de tierra e historia que estuvieron enterradas e intactas. Estos no son eventos distantes ni accidentes aislados. La tierra, el cielo, el fuego y el agua están hablando a la vez. Al mismo tiempo, los residentes de Jerusalén comenzaron a reportar algo inusual en el cielo. Dos luces similares al sol aparecieron sobre la ciudad, visibles al mismo tiempo. No destellaron ni se movieron. No se desvanecieron rápidamente. Permanecieron fijas en su lugar durante el tiempo suficiente para ser claramente observadas, registradas e interrogadas. Estas luces eran visibles durante las horas de luz del día. Solo ese detalle las distinguió de la mayoría de los efectos atmosféricos. La luz diurna normalmente supera la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Sin embargo, estas luces permanecieron brillantes y bien definidas. Muchos testigos describieron una fuerte sensación de malestar, no porque las luces fueran dramáticas, sino porque el cielo ya no se comportaba de la manera esperada. Los observadores notaron que las luces no se parecían a aeronaves, drones ni satélites. No mostraron patrones de parpadeo, ningún viaje direccional y ningún sonido. Mantuvieron posiciones fijas como si estuvieran suspendidas. Esta persistencia hizo que el evento fuera difícil de desestimar como una ilusión breve. Los científicos ofrecieron rápidamente explicaciones. Se citaron la refracción atmosférica, los halos de cristales de hielo y las raras condiciones de curvatura de la luz. Estos fenómenos son reales y están documentados. Bajo condiciones específicas de temperatura y humedad, la luz puede aparecer duplicada o desplazada. Los expertos lo reconocen. Sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones, los límites permanecen. Tales efectos son raros, requieren condiciones precisas. Normalmente no permanecen estables durante períodos prolongados. Lo que perturbó a muchos observadores no fue solo lo que las luces podrían ser, sino dónde y cuándo aparecieron. Jerusalén no es una ciudad ordinaria en las Escrituras. Se describe repetidamente como un punto focal, un lugar donde los eventos en la tierra y las señales en los cielos se intersectan. El tiempo añade peso. Estos avistamientos ocurrieron en medio de la inestabilidad creciente, los desplazamientos geológicos bajo la ciudad, la tensión social y el malestar global. La aparición de las luces pareció coincidir con la presión que ya se estaba construyendo en el suelo. Las Escrituras abordan momentos como este con moderación. En Lucas 21:25, Jesús habla de señales en el sol, la luna y las estrellas apareciendo antes de un tiempo de angustia. Estas señales no se describen como exhibiciones reconfortantes, sino como señales destinadas a despertar la conciencia. La Biblia no separa los procesos naturales del propósito divino.
muestra repetidamente a Dios, usando el orden creado para comunicar advertencias y significados. La pregunta no es si la ciencia puede describir cómo se forman tales luces, sino si la descripción sola explica su importancia. Para muchos creyentes, el cielo ya no se siente pasivo, se siente receptivo. Cuando los cielos se comportan de maneras desconocidas sobre una ciudad central para la profecía, el momento no puede descartarse fácilmente. Las luces no hablaron, no se movieron, simplemente permanecieron. Y a veces lo que persiste en silencio lleva más peso que lo que llega con fuerza. En varias ubicaciones de Jerusalén se ha reportado un fenómeno tranquilo pero perturbador que involucra estructuras de piedra antigua. Los testigos describen sonidos metálicos claros, similares a una campana, que provienen directamente de las propias piedras. Los sonidos son breves, están contenidos, ocurren sin advertencia y se detienen con la misma repentinidad. Estos no son ecos del tráfico ni de la actividad cercana. No hay construcción en las áreas afectadas. No pasan vehículos pesados. No hay viento fuerte, ninguna maquinaria subterránea y ninguna actividad sísmica registrada. Las piedras permanecen quietas, nada las toca. Sin embargo, suenan. En algunos casos, los testigos informan que los tonos cambian de carácter. Lo que comienza como un sonido de repique se convierte en algo más profundo, más hueco, parecido a una trompeta distante, más que al ruido mecánico. El sonido no aumenta de volumen, no se repite rápidamente, ocurre una vez, luego se desvanece en silencio. Los ingenieros e inspectores han examinado los sitios. No hay dispositivos mecánicos presentes. No hay tuberías, altavoces, sistemas de flujo de aire, ni mecanismos de presión incrustados cerca. Los sensores colocados cerca de las piedras detectan vibración, lo que confirma el movimiento, pero no identifican ninguna fuente. La frecuencia no coincide con patrones mecánicos o ambientales conocidos. La causa sigue siendo desconocida. Estas piedras tienen siglos de antigüedad. Muchas fueron cortadas, apiladas y colocadas en su lugar mucho antes de que existiera la infraestructura moderna. Han soportado presión, clima, conflictos, reconstrucciones y presencia humana continua. Han absorbido peso, oración e historia a lo largo de generaciones. No son materiales frágiles propensos a ruidos aleatorios. En la tradición bíblica, las piedras no se tratan como objetos pasivos, sirven como testigos, marcadores de límites, memoriales e instrumentos de testimonio. Las Escrituras presentan repetidamente la creación como receptiva durante momentos de significado moral. Un pasaje destaca: en Lucas 19:40, Jesús declara que si las personas permanecen en silencio, las propias piedras clamarán. La afirmación es directa, no está enmarcada como poesía. Desde una perspectiva científica, el fenómeno sigue sin resolverse. Desde una perspectiva bíblica, la implicación no puede descartarse fácilmente. Cuando piedras que han soportado imperios comienzan a sonar claramente, brevemente, sin causa, la cuestión se extiende más allá de la acústica. Plantea la posibilidad de que lo que está oculto esté siendo expuesto, no a través del colapso, sino a través de la señal. En el borde oriental de Jerusalén, la atención ha vuelto a una estructura que ha permanecido sellada durante siglos, la Puerta Oriental. Informes recientes indican cambios sutiles pero preocupantes en esta área. Han aparecido grietas de cabello en secciones de la mampostería. Las superficies cercanas muestran signos de tensión. Nada se ha derrumbado, nada ha sido abierto.
Sin embargo, la estructura ya no parece estar completamente quieta. Junto a estos cambios físicos, los testigos describen sonidos inexplicables en las inmediaciones de la puerta. Los sonidos son breves y contenidos, no son continuos. Varios observadores los describen como tonos resonantes y huecos, similares a una trompeta que se asemejan a explosiones distantes de shofar en lugar de ruido mecánico. Los sonidos no se repiten en un horario fijo, ocurren y luego se detienen. No hay actividad de construcción cerca de la puerta. No pasan vehículos pesados. No se ha reportado perforación subterránea. Los sensores no detectan actividad sísmica. Las condiciones del viento no explican los sonidos. Los investigadores confirman que no hay sistemas mecánicos ni respiraderos de presión instalados en o bajo la estructura. La fuente del sonido sigue sin identificarse. La puerta oriental tiene una importancia única en la tradición bíblica. En Ezequiel 44, 1-3, la puerta se describe como sellada, reservada solo para el Mesías. Durante siglos ha permanecido cerrada, sirviendo tanto como una barrera física como un marcador simbólico de expectativa. Debido a esto, cualquier cambio, por pequeño que sea, atrae atención inmediata. Lo que hace notables estos informes es su moderación. No hay violación violenta, no hay apertura forzada, solo presión, tensión y sonido. La puerta parece estar siendo probada en lugar de rota. Las piedras permanecen en su lugar, pero muestran señales de respuesta. Las Escrituras a menudo vinculan momentos como este con el testimonio en lugar de la destrucción. Cuando una puerta asociada con la llegada comienza a mostrar tensión, el asunto ya no es solo de arquitectura, se convierte en una cuestión de significado. Sobre el corazón de Jerusalén, los testigos reportan una luz inusual que apareció sobre la cúpula de la roca, centrada en el monte del templo. La luz se describe como una columna vertical, blanca en color, constante en forma y claramente visible contra el cielo nocturno. No destelló, no pulsó. Permaneció en su lugar durante más de 7 minutos antes de desvanecerse. Los observadores dicen que la luz no se comportó como la iluminación de aeronaves, drones, bengalas o fuegos artificiales. No se movió lateralmente, no se dividió ni se dispersó. No había ninguna fuente visible a nivel del suelo y ningún sonido asociado con ella. Las cámaras captaron el resplandor desde múltiples ángulos, mostrando una forma e intensidad consistentes durante toda su aparición. Se consideraron explicaciones meteorológicas. Se plantearon la reflexión atmosférica, los pilares de luz causados por cristales de hielo y los artefactos de lentes como posibilidades. Los especialistas señalan que tales efectos pueden ocurrir bajo condiciones específicas. Sin embargo, esos mismos especialistas también señalan que estos fenómenos generalmente se desplazan con el viento, la temperatura o el ángulo de visión. En este caso, la luz permaneció fija e inalterada. Lo que hace que el informe se destaque es la ubicación. El monte del templo no es un sitio ordinario en la historia bíblica. Las Escrituras lo describen como el lugar donde la presencia de Dios descansó entre el pueblo en otro tiempo. Los testigos familiarizados con esa tradición dicen que el parecido es difícil de desestimar. La luz no abrumó el área, no causó pánico, creó quietud. Las personas cercanas reportan silencio, no miedo. El movimiento se desaceleró, la atención se volvió hacia arriba. El tiempo también plantea preguntas. La aparición ocurrió en medio de informes de movimiento del suelo, sonidos inusuales y otras perturbaciones en toda la ciudad. Tomados juntos, estos eventos sugieren un patrón en lugar de un incidente aislado.
Las Escrituras presentan consistentemente la luz como una señal de presencia, no de destrucción. En Ageo 2:9 está escrito que la gloria posterior de la casa será mayor que la anterior. El pasaje habla de restauración, no de colapso. La luz sobre el monte del templo no anuncia el juicio con fuerza, señala el regreso con moderación. En Jerusalén se están llevando a cabo desarrollos que van más allá de las señales naturales y entran en el ámbito de la preparación. Estos no son eventos repentinos, son procedimentales, deliberados y administrativos. Tomados en conjunto, apuntan a un cambio que muchos han anticipado durante generaciones. En años recientes, grupos que se identifican con el Sanedrín histórico han reanudado su actividad. Su propósito declarado no es el debate simbólico, sino la preparación legal y religiosa para el servicio del templo. Se celebran reuniones, se emiten resoluciones, se publican declaraciones. El enfoque es consistente: restaurar las condiciones requeridas para el culto en el templo. Junto a esto, continúa el trabajo detallado sobre los artefactos del templo. Las vestimentas sacerdotales, los instrumentos y los recipientes descritos en las Escrituras han sido investigados, reconstruidos y almacenados. Estos artículos no son piezas de museo. Están hechos según las especificaciones, de acuerdo con las instrucciones bíblicas y preservados para su uso. Este nivel de preparación marca un claro cambio de la discusión a la ejecución. Algo que durante generaciones fue considerado solo aspiracional, ahora toma forma física en manos de personas que creen que el tiempo se está acercando. Central a estas preparaciones está la certificación de las vaquillas rojas requeridas para los rituales de purificación descritos en la ley de Moisés. Según la tradición bíblica, este ritual es necesario antes de que pueda reanudarse el servicio en el templo. En informes recientes, los animales que cumplen los estrictos criterios han sido identificados, examinados y presentados públicamente. Para los observadores de la profecía, esto elimina una de las últimas barreras para la restauración del templo. Estas acciones se están desplegando dentro de un entorno geopolítico sensible. El monte del templo sigue siendo uno de los sitios más disputados de la tierra. Cualquier movimiento hacia la reconstrucción tiene implicaciones globales. Sin embargo, los preparativos continúan tranquilamente a través de marcos legales, consejos religiosos y planificación logística en lugar de anuncios públicos. Las Escrituras hablan directamente a esta etapa. En Mateo 24:15, Jesús se refiere a eventos relacionados con el templo como marcadores clave en los últimos días. Daniel 9:27 describe un período centrado en el pacto, el sacrificio y la interrupción, un lenguaje que presupone un templo en funcionamiento. Estos pasajes no especulan sobre la posibilidad, asumen la existencia. Lo que es notable ahora es la alineación. La preparación religiosa, la calificación ritual y la tensión política convergen al mismo tiempo. Ninguno de estos elementos por sí solo confirma el cumplimiento. Juntos, sugieren un impulso que no puede descartarse. Desde una perspectiva noticiosa, estas son acciones verificables. Los consejos se reúnen, los artefactos se preparan, los requisitos rituales se abordan. Desde una perspectiva bíblica, estas acciones coinciden con patrones estudiados durante mucho tiempo que preceden a los principales eventos proféticos. Cuando los preparativos considerados durante mucho tiempo teóricos comienzan a tomar forma física, la discusión cambia. Se mueve del sí al cuándo. Bajo las calles de Jerusalén,
los arqueólogos reportan un descubrimiento que de inmediato atrajo la atención mundial. Durante una excavación controlada, se desenterró un cofre de bronce sellado, preservado bajo capas de piedra y suelo. Lo que hace que este hallazgo sea inusual no es solo su condición, sino el marcado que se encuentra en su superficie, un sello que lleva el nombre de Poncio Pilato. El sello es consistente con las marcas administrativas romanas del primer siglo. Los expertos confirman que el nombre coincide con el gobernador histórico registrado tanto en fuentes romanas como en el Nuevo Testamento. El objeto parece haber sido sellado y colocado intencionalmente, no descartado ni perdido. Su posición sugiere almacenamiento deliberado en lugar de accidente. Junto al cofre, los investigadores encontraron fragmentos de inscripciones y artefactos del mismo periodo. Estos artículos no reescriben la historia, pero la refuerzan. Anclan firmemente la narrativa bíblica en la evidencia física. Para los arqueólogos, el descubrimiento fortalece el marco histórico del dominio romano en Judea. Para los teólogos, lleva un peso más profundo. Poncio Pilato no es una figura histórica menor. En los relatos del Evangelio, está en el centro del juicio de Jesús. Mateo 27:24 registra a Pilato lavándose las manos frente a la multitud, declarándose inocente de responsabilidad. Las Escrituras presentan este acto no como liberación de culpa, sino como su exposición. El sello vuelve a abrir ese momento, trae un nombre, una mano y una autoridad de vuelta a la vista. El artefacto no acusa, recuerda, coloca una forma física alrededor de una decisión que alteró la historia. Los arqueólogos hacen hincapié en la cautela. El hallazgo no prueba la doctrina, confirma la presencia, confirma el tiempo, confirma que las figuras descritas en las Escrituras se movieron a través de espacios reales, gobernaron ciudades reales y dejaron marcas reales detrás. Sin embargo, el tiempo del descubrimiento plantea preguntas. El artefacto emerge en medio de una creciente agitación, señales naturales inusuales y un renovado enfoque en el papel profético de Jerusalén. En el lenguaje bíblico, el recuerdo precede al ajuste de cuentas. El cofre mismo permanece sellado pendiente de más análisis. Su contenido aún no es público. Esa moderación refleja el mensaje que muchos ven en el propio descubrimiento. No todo se revela a la vez. La exposición viene en etapas. En Jerusalén, las señales ya no llegan una por una, convergen. Los desplazamientos geológicos tensan los cimientos antiguos. Las luces aparecen en el cielo donde las Escrituras sitúan el significado. Las puertas selladas muestran movimiento. Las piedras suenan cuando no son tocadas. Los artefactos surgen que vuelven a abrir la historia no resuelta. Los preparativos rituales considerados durante mucho tiempo imposibles avanzan tranquilamente hacia la realidad. Tomado individualmente, cada evento podría debatirse, retrasarse o explicarse. Juntos, forman un patrón que resiste el despido. Esta ya no es una serie de incidentes aislados. Es alineación. La Biblia describe este tipo de momento con moderación, no con pánico. En Mateo 24:8, Jesús llama a estas señales el comienzo de los dolores de parto. Los dolores de parto no son el fin en sí mismos. Son señales de que algo inevitable se está acercando. Aumentan en frecuencia, aumentan en claridad, no se invierten. Lo que hace que este momento sea diferente es la concentración. Jerusalén siempre ha sido central para la profecía, pero raramente han aparecido tantos indicadores dentro de la misma temporada. El suelo responde.
El cielo señala, la historia resurge, las instituciones se preparan. Cada dominio, tierra, cielo, gobierno, memoria, se mueve a la vez. Las escrituras enseñan que Dios se comunica en capas. Las palabras llegan primero, las advertencias siguen, luego las señales aparecen a través de la creación misma. Cuando esas señales se superponen, el mensaje se agudiza. Esto no otorga autoridad para establecer fechas o declarar la finalidad. La Biblia advierte claramente contra eso. Sin embargo, ordena la vigilancia, el discernimiento, la sobriedad y la conciencia. La pregunta entonces no es si el fin ya ha llegado. La pregunta es si las condiciones que las Escrituras describen se están ensamblando ante nuestros ojos. Desde una perspectiva noticiosa, estos son desarrollos verificables. Desde una perspectiva bíblica, son patrones reconocibles. La historia muestra que cuando la humanidad ignora las advertencias anteriores, el lenguaje de la creación se hace más fuerte, no violento al principio, no caótico, sino medido, deliberado, inevitable. Jerusalén ha sido destruida antes, reconstruida antes, sacudida antes. Lo que se está desplegando ahora no se parece a la conquista ni al colapso, se parece a la preparación y la exposición. Las cosas que durante mucho tiempo han estado enterradas están surgiendo. Las cosas que durante mucho tiempo han estado selladas están tensionándose. Las cosas que durante mucho tiempo han sido retrasadas están avanzando. Es por eso que la frase «el fin está cerca» perturba. No porque prometa catástrofe, sino porque desafía la comodidad. Confronta los supuestos. Pregunta si el mundo está preparado para la responsabilidad en lugar de la continuación. Si estos son verdaderamente el comienzo de los dolores de parto, entonces el retraso no es cancelación. El silencio no es ausencia. La calma no es seguridad. La Biblia no llama a estas señales para producir miedo. Las llama para producir preparación. A medida que las señales convergen en Jerusalén, su eco viaja hacia afuera. Ninguna nación está intacta. Ninguna generación está exenta. Lo que comienza en el centro siempre se extiende. La decisión final no pertenece a los analistas, los gobiernos, ni los comentaristas. Pertenece a cada persona que observa, escucha y sopesa. ¿Se ignorarán las señales como coincidencia o se recibirán como advertencia? No reclamamos certeza. Reclamamos la responsabilidad de observar con cuidado, hablar con honestidad y permanecer despiertos. Por años, los preparativos para cumplir uno de los pasos más anticipados de la historia bíblica avanzaban discretamente. Y en el corazón de este ritual antiguo estaban las vaquillas rojas, criaturas raras e impecables, consideradas por muchos como la clave para la purificación espiritual y el regreso del Mesías tan esperado. Todo parecía alinearse. Las vaquillas habían sido criadas, transportadas desde diferentes partes del mundo, inspeccionadas y observadas con una intensa expectativa. Pero entonces, hace pocos días, las noticias rompieron con todo lo que se había construido. Todas las vaquillas rojas, incluyendo las criadas por un granjero cristiano en Texas, han sido declaradas impuras. La razón: entre sus pelajes de color rojo, se descubrieron apenas 2 pelos de un color diferente, 2 hebras diminutas, y sin embargo su presencia fue suficiente para deshacer años de planificación y devoción. La ceremonia sacrificial fue cancelada abruptamente, pero aquí está la parte que no deja de presionar en la mente de muchos.
Y si el rechazo de estas vaquillas no es el final de la historia, sino el comienzo de algo diferente, una ilusión, un ritual secreto ya llevado a cabo detrás de puertas cerradas, o quizás una profecía más oscura a punto de desplegarse. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que ves Jerusalén, la profecía y el futuro de nuestro mundo. Durante siglos, la visión de reconstruir el tercer templo en Jerusalén ha sido una de las ambiciones más sagradas y proféticas de la tradición judía. Pero lo que muchas personas no comprenden es que no puede realizarse sin un elemento divino crucial: la vaquilla roja. De acuerdo con la creencia judía basada en Números 19, 1 a 10, la vaquilla roja es esencial para restaurar la pureza ritual. Sus cenizas deben usarse en una ceremonia de purificación que limpia a quienes han quedado impuros por contacto con los muertos. Este paso no es negociable. Sin esta purificación, ningún sacerdote puede entrar al suelo sagrado y ningún objeto usado en el templo puede considerarse limpio. En otras palabras, sin las cenizas de una vaquilla roja perfecta, el tercer templo no puede ser construido, al menos no de acuerdo con la ley bíblica. Y los requisitos para una vaquilla roja son increíblemente estrictos y, según algunos, casi imposibles de cumplir en los tiempos modernos. La vaquilla roja debe ser completamente roja. Ni siquiera se permite un solo pelo de un color diferente. Incluso 2 pelos negros o blancos son suficientes para descalificar al animal. No debe tener defectos ni imperfecciones físicas. Hasta una cicatriz diminuta o un problema de piel puede hacerla impura. Nunca debe haber sido utilizada para labores. Esto significa que no puede haber sido uncida, montada ni hecha cargar ningún tipo de carga. Estas regulaciones han hecho que encontrar una vaquilla roja calificada sea casi imposible durante miles de años. Y sin embargo, recientemente, hubo renovadas esperanzas. Un granjero cristiano en Texas, consciente del significado profético, comenzó a criar vaquillas rojas específicamente con la esperanza de que pudieran ser aceptadas para el sacrificio ritual. Estas vacas fueron criadas cuidadosamente bajo una estricta observancia y con el tiempo varias de ellas fueron trasladadas a Israel, observadas con gran expectativa tanto por judíos como por cristianos que siguen los plazos proféticos. Pero hace poco se difundió la noticia devastadora: las vaquillas rojas han sido descalificadas. La razón: 2 pelos diminutos de un color diferente se descubrieron en cada una de las vaquillas. De acuerdo con la ley, eso es todo lo que se necesita. Estas vacas, que alguna vez fueron vistas como la posible clave para cumplir una profecía de hace 20 años, ahora son oficialmente impuras. Esto detiene todo el proceso de reconstrucción del templo. Para los judíos, el templo es el centro de la presencia de Dios en la tierra. Su reconstrucción marcaría el regreso del favor divino y, sobre todo, la venida del Mesías. Para los cristianos, la construcción del tercer templo adquiere un significado completamente diferente. Muchos creen, basándose en 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4 y el Apocalipsis 11, que el hombre que eventualmente se sentará en el templo y se declarará Dios es el anticristo. Desde esta perspectiva, la construcción del templo no señala la paz, sino el comienzo de la tribulación final. Después de años de anticipación y cría cuidadosa, las vaquillas rojas finalmente estaban en Jerusalén, pero tan rápido como llegaron las esperanzas, fueron destruidas. Según las fuentes oficiales, cada vaquilla roja traída a Israel, incluidas las 4 criadas por el devoto granjero cristiano de Texas, ha sido declarada inapta para el sacrificio.
La razón: 2 hebras de pelo ligeramente decoloradas descubiertas en cada animal. Eso fue todo lo que hizo falta para descalificarlas. Pero aquí es donde las cosas empiezan a sentirse inusuales. Israel no ha hecho ninguna declaración clara y verificable sobre qué sucedió realmente con las vaquillas descalificadas. Los informes públicos sugieren que fueron rechazadas debido a imperfecciones y que, como en casos anteriores, simplemente fueron puestas en libertad para vivir vidas normales, como cualquier otro ganado. Sin embargo, filtraciones recientes han comenzado a plantear nuevas preguntas y preocupaciones serias. Han surgido imágenes de lo que parecía ser un ensayo de sacrificio utilizando una de las vaquillas rojas previamente